Según estimaciones de la FAO, para el año 2030 seremos 8.300 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra y por consiguiente aumentará la demanda de alimentos. Con el cambio de escenario en nuestro país en lo político y productivo, la Argentina en ese lapso de tiempo podrá producir en 45 millones de hectáreas 145 millones de toneladas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos políticos, productivos y sobre todo fiscales para poder alcanzarlos? El eje del debate que se llevó adelante en el seminario de la Fundación Producir Conservando. Hace 25 años que la Fundación Producir Conservando impulsa a la comunidad agropecuaria a maximizar la producción y abrirse al mundo con nuevos productos. La semana pasada, en el seminario anual de la Fundación, Gustavo Oliverio expuso las nuevas metas para 2025, alcanzar las 145 millones de toneladas de granos. Representa un esfuerzo importante haber llegado a los 25 años, haber remado 25 años en un directorio que es muy ágil, que es muy dinámico, muchas empresas que participan. Realmente lo vemos como algo importante, creemos que el mensaje está llegando y creemos que tenemos que seguir en la línea de estar planteando los desafíos que tiene la Argentina siempre de mediano y largo plazo. Por supuesto, atender y darle importancia a todo lo que tiene que ver con el corto plazo, pero fundamentalmente la Fundación está orientada a mirar el largo plazo y a plantear qué cosas tenemos que hacer para poder salir de la Argentina estancada de los últimos años. Hemos hecho algunos cálculos en realidad desde el advenimiento nuevamente de las retenciones por allá por el 2002 y yo dividiría el tema en dos, digamos, por un lado el aspecto relacionado a los derechos de exportación que prácticamente han sumado cerca de 90.000 millones de dólares a lo largo de los 13 años, y por otro lado también lo que ha sido las restricciones comerciales, o sea, todo el tema de trabas, todo el tema de cupos, que en alguna medida lo que llevó fue a una disminución entre, digamos, los precios de exportación y los precios que terminó recibiendo el productor. Un nivel que lo hemos calculado en torno a los 9.000 millones de dólares, que además no necesariamente ha sido un ingreso para las arcas fiscales. Esto se ha dado a lo largo de toda la cadena, incluso en los países competidores. ¿Por qué? Porque en realidad, en la medida que había más restricciones, las reducciones de la producción eran más notables, por ende los saldos exportables, y en alguna medida los competidores se veían beneficiados por un mayor market share relativo a lo que es Argentina. Con lo cual uno podría llegar a hacer un cálculo bastante general sobre temas restricciones y retenciones del orden de los 100.000 millones de dólares, que obviamente no han vuelto al sector. Hemos hecho también algunos cálculos desde la Fundación que solamente con el 10% de ese ingreso total perfectamente se podrían hoy contar con las mejores rutas como para movilizar los graneles, incluso tener una capacidad de almacenaje acorde con las nuevas producciones que se vienen sin necesidades de utilizar silos bolsa o esquemas más precarios de almacenaje. Y respecto de las perspectivas con este nuevo escenario, ¿cuáles son las proyecciones que hace la Fundación Producir Conservando, ya sea de hectáreas y producción en este sector que es tan dinámico? Los informes hoy están planteando esto. Todo lo que podía hacer desde la macroeconomía el gobierno, digamos, a partir de diciembre del año pasado, ya lo ha hecho, ha destrabado todo lo que es las exportaciones, ha dado una pauta muy clara de lo que pretende en tipo de cambio, ha dado una pauta muy clara de lo que pretende de apertura del comercio y ha dado una pauta muy clara de la reducción de los derechos de exportación para casi eliminación de todos los productos y en algunos casos, en el caso puntual de la soja, mantenerla. La realidad es que hoy el potencial productivo va a depender, todo eso ya está hecho, vamos a tener que reconstruir y construir de vuelta las cadenas comerciales que se rompieron en los últimos años, vamos a tener que negociar y vamos a tener que de alguna forma volvernos a sentar en una mesa para hacer planes estratégicos de crecimiento para el largo plazo y en eso la Fundación va a ayudar, va a tratar de dar, como hicimos con esta mesa de carnes, ideas claras y concretas de lo que se puede hacer en Argentina y de lo que nos limita para poder crecer y nos limita para poder avanzar en todo esto. En realidad lo que estamos viendo para el ciclo 15-16 no difiere demasiado del anterior, por el hecho de que en realidad las medidas que se han dado a conocer, bueno, fueron posteriores, digamos, a lo que es prácticamente la siembra de todos los cultivos. Sí lo vamos a ver en la 16-17. Ahí estamos esperando una recuperación al menos de 2 millones, entre 2 millones y 2 millones y medio de hectáreas, lo cual nos estaría posicionando nuevamente en los 36 millones totales,
ocupadas. Eso no son sembradas, hay que considerar que seguramente en este ciclo va a haber una participación de segunda siembra de soja más importante en función a lo que es la expansión de los cereales, ¿no? Trigo y maíz. Respecto al tema de producción, y bueno, estamos prácticamente rondando los 120 millones en un marco de clima relativamente normal, que insisto, hay un cambio significativo en la canasta productiva, donde hay un peso relativo de los cereales mucho más importante de lo que se viene manejando hasta ahora. Nuestra relación entre cereales y oleaginosas hasta los últimos años estaba en el orden del 70% a favor de los primeros. Hoy creo que vamos a estar mucho más cerca de una 60-40, algo más equilibrado y más sustentable para todo el sistema. La participación productiva y comercial en el mundo de Argentina es otro de los ejes analizados por la Fundación. López repasa los números actuales y la potencialidad frente a un nuevo escenario político. En realidad, cuando uno lo analiza, la Argentina y su inserción en el mundo desde el punto de vista de la producción es marginal en casi todos los productos. Solamente en el caso de la soja, depende de los niveles de producción, podemos estar rondando el 18-20% de participación desde el punto de vista productivo. La situación cambia diametralmente cuando uno piensa en temas de comercio. Quizás no tanto en trigo, porque siguen siendo todavía saldos muy bajos los que manejamos. Se consolida más en maíz, quizás en torno al 15%, y bueno, en soja la situación es mucho mejor cuando uno lo piensa en términos de equivalente grano. Estamos cerca de un cuarto de participación en el total mundial. Pero de todas formas hay que pensarlo, digamos, que esto se tiende a consolidar y además a volver más importante si uno lo piensa en términos de la región. La región ya aporta el 60% de todo el complejo sojero. Eso nos permite en alguna medida y en algunos momentos del año tener una incidencia en la formación del precio muy importante. ¿Y tienen cuantificado el verdadero impacto que tienen las tecnologías en el crecimiento de área y sobre todo de rendimiento potencial? Bueno, ahí le damos una especial importancia. Creemos que si no se dan esas condiciones, las tasas de crecimiento que estamos previendo no se van a poder cumplir. Yo creo que ya hay un montón de pautas que se han cubierto. Hoy establecemos algunos aspectos de índole público que se han logrado, el tema de retenciones, restricciones, tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero vemos que hay muchas que tiene participación no solamente el Estado, sino también el sector privado. Y entre ellas aparece todo el tema del reconocimiento de la propiedad intelectual y además la adopción de tecnologías que van a ser indispensables para alcanzar los volúmenes que estamos previendo, que creo que en este sentido es como que se nos van acortando los tiempos. Nuestras proyecciones hasta hace unos pocos años atrás marcaban niveles de 145 a 150 millones de toneladas hacia el 2025 en un marco de cambios de políticas. Las políticas cambiaron, vemos una reacción muy rápida del productor a mejorar área y producción y probablemente esas pautas de 150 millones sean más rápidamente alcanzables en el tiempo. No me animaría a decir hacia fines de esta década, pero estamos muy cerca. López analiza los desafíos fiscales y comerciales necesarios para reestructurar el sector agroalimentario. Yo creo que acá, desde el punto de vista fiscal, básicamente lo que estamos planteándonos es un reordenamiento y una reforma integral, ¿no?, del sistema. Una federalización de los impuestos y tratar de lograr una unificación a nivel de las provincias para no tener una dispersión tan grande y en muchos casos de impuestos que son bastante más regresivos. Nos preocupa el tema del IVA en particular, sobre todo en lo que es a exportaciones se refiere, que si bien el impacto no es tan significativo, lo que vemos son retrasos en los pagos muy importantes todavía y eso influye en el capital del trabajo de todos los operadores. Y en alguna medida son cosas que después termina pagando la producción. Respecto al tema comercial, ahí sí tenemos un desafío importante. Vemos que la Argentina todavía está bastante ajena a lo que son las nuevas modalidades de comercio, que son los famosos TLC, Tratados de Libre Comercio.
Nosotros estamos integrados en Mercosur. Mercosur debería estar gestionando TLCs porque no se puede hacer en forma independiente, lo aclaraba muy bien el otro día la canciller, país a país, con lo cual es el Mercosur el que tendría que trabajarlo o en su defecto un cambio de cláusulas dentro de lo que es el proceso de integración del sur. Pero nos parece que es uno de los puntos fundamentales desde el momento que hay competidores muy grandes que tienen una amplitud, digamos, de mercados significativa. Los próximos 25 años nos tienen que ir generando cada vez más trabajos que agreguen valor y que nos abran la mente para ver cuáles van a ser los nuevos drivers del mercado de alimentos, de los textiles, de los biocombustibles, de la posibilidad de la Argentina de insertarse al mundo. Planteábamos con el licenciado López un gráfico en donde los últimos 10 años la Argentina salió del mapamundi, digamos, no estuvo y recién ahora se está insertando de vuelta y recomponer las relaciones nos va a llevar, no sé si 25 años, pero vamos a tener que trabajar mucho por el terreno perdido en los últimos 10. El agregado de valor en origen y la trazabilidad productiva en nuestro país son necesarios si se quiere crecer en el mercado mundial de alimentos. Oliverio detalla el rol que debe cumplir la sinergia entre el sector público y privado para que se pueda llevar adelante. Enorme desafío para la Argentina. Transformar, que como he dicho, se hace hoy con el complejo oleaginoso, se hace hoy con carne, se hace hoy con la molinería, se hace hoy. Transformar materias primas y agregar valor, radicar mayor cantidad de inversiones en el interior, federalizar el crecimiento del país y no seguir centralizándolo, creo que son los desafíos de los próximos años. Parece que hay una oportunidad única de poder construirlo entre el sector público y el sector privado. Ojalá no seamos mezquinos y dispongamos del tiempo necesario para poder ayudar a las autoridades y de alguna forma mejorar las condiciones de los negocios para los próximos años. Sin duda, creo que el trabajo es en conjunto, el sector privado con el público. Todo esto también implica una transparencia en los mercados, un sinceramiento muy importante, la pérdida de la informalidad en muchas de las cadenas que hoy en día se pueden llegar a manejar y además un esquema que nos permita también acceder de una forma más eficiente. Y yo ahí haría especial mención a todo lo que es la infraestructura de la Argentina, ¿no? En realidad hoy estamos, si lo centramos en el tema granario en particular, con una infraestructura acorde para los 100 millones de toneladas, con lo cual el hecho que pensemos en un incremento de no menos del 50% en el mediano plazo va a llevar a un ajuste importante en las 4 patas fundamentales que tenemos en este sector, que es la movilización de los graneles, el tema de almacenamiento, el tema de los puertos, logísticas de embarques y básicamente la industria procesadora. Estamos pensando y venimos escuchando de que va a haber unos consumos crecientes en materia de transformación de carnes y en fin, una serie de otros productos y eso va a implicar industrias mucho más modernas y mucho más competitivas. Probablemente el mix productivo y exportador en el mediano plazo vaya a ir cambiando un poco más de la materia prima hacia productos con obviamente mayor valor, que creo que es algo que ya se está dando, ¿no? También lo vemos claramente en la industria aceitera argentina. O sea, si uno hiciera cálculos muy rápidos, bueno, del casi niveles en torno a los 26, 27 mil millones de dólares de ingresos de todo el complejo granario, si uno lo pensara en términos exclusivamente de materia prima, estaríamos por debajo de los 25 mil. Quiere decir que ya tenemos un ingreso con valor agregado significativo. Pero bueno, esto obviamente va a tender a consolidarse mucho más y vamos a tener que tener industrias procesadoras que estén al nivel y en competitividad y eficiencia de las mejores del mundo. El esquema de rotación que empieza a cambiar con los nuevos incentivos arancelarios, ¿no? O sea, ya, como decíamos antes, empieza el mix productivo a tener otro esquema y eso es muy bueno para lo que es la conservación de los suelos. Y otro de los puntos importantes también es todo el tema de aplicaciones, digamos, de nuevos fitosanitarios y el tema de fertilizantes. Creo que quedó bastante a las claras que hoy deberíamos estar manejando un esquema de no menos de 5 o 6 millones de toneladas para satisfacer la producción actual y en alguna medida estar tratando de reponer parte de los nutrientes que se extraen y estamos bastante lejos, quizás menos de la mitad.
con lo cual es un tema que está pendiente y creemos que va a ser fundamental como para consolidar un esquema productivo de estas características. Y ahora mirando a largo plazo, ¿cómo puede llegar a amortiguar con los cambios climáticos de las últimas campañas la introducción dentro de lo que es la venta y comercialización de granos de un seguro multirriesgo? El momento actual es bastante complicado. Queríamos contar con seguros más de índole múltiple, de multirriesgo. El nuestro está bastante centrado en aspectos específicos de granizo y nos encontramos con desfasajes de estas características que no son menores. Estamos ante una cosecha sumamente retrasada, con problemas que van a empezar a haber de pérdidas y de calidad notable, que va a traer muchos conflictos, digamos, en todo el esquema de comercialización y procesamiento. Y ahí creo que, bueno, un esquema de este tipo es similar a de los Estados Unidos, donde hay una contención hacia el productor mucho más grande ante desastres de esta naturaleza, serían fundamentales. Que además van a ser los que nos van a permitir además consolidar, ¿no?, la producción en el tiempo. Oliverio destaca el reconocimiento que obtuvo la Fundación por su trayectoria y visión a largo plazo. Que la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria nos dé un premio para nosotros es realmente muy importante. Es un poquito lo que marcábamos recién, ¿no? Es el fruto de estos 25 años de una línea de trabajo muy definida, muy concreta, muy objetiva, pensando siempre en el largo plazo, y creo que es lo que vamos a seguir haciendo. Este reconocimiento es un espaldarazo a trabajar en esa línea, en donde muchos por ahí no lo han hecho, pero en la Fundación hemos tenido siempre tratando de mantener ese objetivo claro y mantener a la vez un perfil bajo que nos permita elaborar realmente bien los trabajos y cuando tenemos datos realmente contundentes poder mostrarlos.